y lo palpó, pero la madre le había preparado una especie de guantes con la piel de los animales para que pareciera velludo, porque había una diferencia entre los dos hermanos, y es que uno tenía mucho pelo y el otro no tenía tanto pelo. Y entonces le tocó los brazos, le tocó las manos, y terminó Isaac convenciéndose, verdaderamente. La voz, me suena la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y le bendijo. Quisiera que mirásemos un poco los elementos básicos de cualquier bendición. Y lo vemos aquí en este pasaje. Le dice primeramente, acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. La bendición familiar, la bendición de padres a hijos, la bendición hacia otras personas debe de llevar siempre un contacto físico. Un contacto físico entre el que bendice y el que es bendecido. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente que es una expresión de cariño, de amor. Hay padres que no tocan mucho a sus hijos, que no son dados a abrazos, a besos. Tengan en cuenta que le está diciendo Isaac a su hijo, ven y dame un beso y un abrazo. Antes de que te bendiga, te estoy bendiciendo. Y resulta que no era un crío, porque a los niños sí que nos gusta besarlos, pero cuando ya son mayorcitos, oye, tenía cerca de 40 años, o estaba en los 40, Jacob, cuando su padre la bendice. Pero sigue diciendo es importante el abrazo, sigue diciendo es importante el beso, sigue diciendo es importante el contacto. Y si tú vas a bendecir a tus hijos, tienes que tener contactos, tienes que acariciarlo, tienes que besarlo, tienes que saber que es amado. ¿Sabe cómo crecen los hijos que no son amados? Sí, te lo imaginas. En una ocasión estuve con la fundación que hicimos para ayuda en Marruecos y fuimos a un hospital y a ver cómo podíamos ayudar. Resulta que ese centro, las mujeres bajaban de las montañas, daban a luz a sus bebés y un día o dos y después se llevaban a sus críos. Pero había mujeres que bajaban de las montañas, daban a luz a sus bebés y no tenían con qué mantenerlo, o estaban solas o tenían muchos, y entonces se iban de noche del hospital y dejaban allí la criatura. Las criaturas no pueden llevarla a un orfanato por ley, hasta que tienen 1 año. Y así que tenía un cuarto cuna en el hospital, donde había, cuando llegamos y nos lo mostraron, había como 7 u 8 niños, todos llorando, todos de pie, cada uno en su cunita, y con un movimiento de automatismo increíble. Y cuando entramos se callaron, porque normalmente entraba una enfermera a darles un biberón y a cambiarle una vez al día. Y entonces, pues claro, estaban solos llorando todo el tiempo. El caso es que yo cometí un grave error. No se me ocurre, uno se me queda mirando y le hago una caricia y me echa los brazos. Y lo cogí. ¿Para qué? Lo cogí, jugué con él un ratito y cuando nos teníamos que marchar quería soltarlo en la cuna. Se agarró a mi cuello y no podía soltarlo. La criatura, alguien le había cogido en brazos, le había abrazado y había jugado con él y estaba totalmente angustiado, no quería que y a mí me costó lágrimas poder quitármelo del cuello y dejarlo allí. En ese año abrimos un centro y los niños con personal de Marruecos y gente que venía precisamente de aquí de Málaga y de otros sitios, y estuvimos durante varios años con una guardería transmitiendo amor y cariño y que alguien le limpiara más de una vez, y la verdad fue un trabajo muy bonito. Pero lo digo esto porque el contacto físico es necesario. Y los padres tenemos que saber cómo bendecir. Abraham bendijo a su hijo y le puso las manos encima. Isaac bendijo a su hijo y lo abrazó y lo besó y le puso las manos. Es tan necesario para transmitir algo
Es decir, cuando tú pones tu mano sobre alguien, le estás diciendo, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Y los niños se sienten seguros, ¿verdad? Cuando le coges de la mano, ya están tranquilos, pero si no, están nerviosos. Necesitamos entender la bendición. Hay que transmitir el amor físicamente, con contacto físico. También tenemos que, otra cosa que vemos aquí es que hubo una expresión verbal. Acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Y Jacob se acercó y lo besó, y cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. No hay bendición si nos quedamos callados. Es más, Dios, cuando quiso bendecirnos, mandó la palabra, mandó el verbo y que se encarnara. Por lo tanto, es muy importante entender que tenemos que hablar, tenemos que expresar con palabras lo que nuestro corazón siente hacia esos niños, hacia esos pequeños. Tenemos que decirle cosas en positivo. Porque hay madres que dicen, niño, déjame ya, que me has cansado. Y eso, cállate, siéntate, suéltame. Y hay un montón de conversaciones que no transmiten una aceptación, una apreciación. Como no te calles, verás, se lo voy a decir a tu padre. Eso nos decían algunos. Y te hablábamos también. Aquí lo que quiero decir es que no solamente un contacto, sino también unas palabras que afirmen, confirmen, una expresión en positivo, una verdadera valoración. ¿Me entienden? Tú vales, tú puedes. O no, otro tipo de palabras. Un día mi padre se puso a ayudarme a hacer las cuentas del colegio cuando yo era niño. Resulta que mi padre era empleado de banca cuando no había ni siquiera calculadoras, y él tenía una lista así de enorme de números y miraba y iba bajando y mentalmente hacía las cuentas, porque se pasaba todo el día haciendo cuentas y números. No se imaginan cuando yo, que tenía que contar con los dedos, niño, pero ¿cuántos son 7 por 7? Niño. Y me dio una tarde yo llorando, y mi padre, que este niño es torpe, que este niño lo sabe, pero el niño no eres tonto, no te sabe la tabla del 5. Me acordaré toda la vida, porque me traumatizó. No lo creerán, pero yo decidí estudiar matemáticas, no, por favor. Cuando terminé en el bachillerato, antes había que escoger, había dos cosas, o letras o ciencias. Yo me fui para las letras, griego, latín, historia, pero matemáticas o física y química imposible. Sí, yo soy un torpe para las matemáticas. Hasta que el Señor me puso al frente de una organización de la iglesia. Tenía que ser también, aparte del obispo, tenía que ser el administrador. Y tuve que llevar la contabilidad de un montón de iglesias. Y oye, lo hacía, no era tan torpe. Pero yo crecí convencido de que yo era torpe porque yo no sabía hacer las cuentas como las hacía mi padre. Y nos acomplejamos. Ahora, si hubiese tenido palabras de bendición, me habría dicho, vamos a estudiar juntos las tablas, o vamos a tratar de hacerlo. Yo no le culpo, ¿no? Él creció también, mi padre creció en un orfanato porque su padre se marchó por ahí, y cuando lo volvió, pues lo recogió y lo sacó del orfanato. Pero vengo a referirme, nos marca tanto una buena palabra. Les cuento una historia que es familiar. Mi hija tendría unos 3 años, ya había empezado a ir al colegio, y yo tenía que acostarla todas las noches, contarle alguna historia bíblica y orar juntos, si no, no se dormía. Y cuando terminamos de la historia bíblica y de orar, me mira y me hace una pregunta muy directa. Papá, ella estaba ya metida en la cama, yo estaba al lado de pie. Dice, papá, ¿yo cuando sea mayor qué voy a hacer? Y le dije, ¿y tú qué quieres ser? Claro, la prima mayor, que estaba siempre con ella, estaba estudiando enfermera. Yo quiero ser enfermera como mi prima.
Ah, muy bien, pues puede ser enfermera. No, pero también me gustaría ser maestra. Vale, pues también puede ser maestra. ¿Y peluquera? También puede ser peluquera. Se me quedó mirando y dice, ¿sí? Y le dije sencillamente, si te esfuerzas y estudias, puedes ser enfermera, peluquera y maestra. Todo. Si te esfuerzas, sí. Me echó una sonrisa que todavía me acuerdo de oreja a oreja. Me sonrió, se volvió para el otro lado y se echó a dormir. Su padre decía que ella podía hacer todo lo que quisiera. Estaba diciéndole, yo creo que tú puedes. Yo creo que tú vas a alcanzar. Tienes un destino en la vida. Así que una palabra de bendición. Y si no decimos nada, no lo sé, hija, ya veremos. No, bendecir significa usar palabras que expresan afirmación y confianza. Tú vales, tú puedes. Así que hay un contacto físico significativo, tiene que haber una expresión verbal, tiene que haber una profunda valorización, es decir, valoración. Cuando se acercó, olió las ropas de Esaú y dijo, mira cómo huele mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Mira cómo huele. Vales, tú tienes valor, tú eres importante para mí. Y empezó a bendecirlo. Eres como el campo, hueles como el campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te conceda el rocío del cielo y que te dé las riquezas de la tierra, que te dé trigo y que te dé vino y que bendiga tu tierra, que te sirvan. Es decir, eso es bien decir, que quiere decir bendecir. Hay una cosa muy interesante, además de que debemos de hacer una profunda valoración y decir, tú puedes, hijo, yo creo en ti, tira para adelante, vamos a conseguirlo juntos, tú vas a luchar y vamos a ver el resultado de tu esfuerzo. Debe de haber esa profunda valoración, pero también en la bendición de Isaac para Jacob hay ¿cómo llamarlo? Una descripción de un futuro próspero. Se te va a bendecir y tú vas a ser, y tú vas a llegar, no porque lo diga yo, sino porque el Padre sabía de la bendición que le había dado su Padre, y la bendición era una cosa que respaldaba el mismo Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el temor de Isaac, y el Dios de Jacob también transmitía la bendición. Después, Jacob, que Dios le cambió el nombre y le puso Israel, se convirtió en alguien que pudo bendecir a sus 12 hijos y a 2 de sus nietos con bendición, porque recibió la bendición que Dios le había dado a través de su Padre. Esto significa que ellos creían que Dios estaba detrás de esa bendición, que Dios la respaldaba, que Dios decía, sí, bendícelo, dile que va a ser padre de naciones, dile que va a poseer la tierra que está pisando, dile que yo estoy con él. Y esa bendición que es acompañada de esa declaración de futuro próspero y bendecido, no porque yo soy tu padre, sino porque mi Dios te va a bendecir a través mía. Entonces transmitimos esa bendición. Puedes entonces atreverte a describir un futuro glorioso para los tuyos. ¿De verdad, papá, que puedo ser las 3 cosas? Sí, hija. Con la ayuda del Señor y con tu esfuerzo, tú vas a poder ser maestra o enfermera o peluquera. Tú le estás declarando, tú puedes, tú vales. Hay gente que maldice y dice, este niño es tonto, este niño no sirve para nada, siempre está con muchos pajaritos en la cabeza, no va a prosperar nunca. Eso no es bendecir. Pero decir, hay un futuro para ti.
Eleanor Paloma tiene un plan. La Biblia nos dice que se escribió en tus libros, estaban todas las cosas que en mí fueron formadas después. Y tú conocías todas las cosas de mí. Y Dios preparó un plan para la vida de Eleanor. Y los padres somos los que tenemos que hacer que la bendición de Dios la guíe a alcanzar todos los proyectos de Dios para ella. Y nosotros tenemos que transmitir la bendición, no maldición. También arrastramos maldiciones de parte de Adán, pero una vez que hemos encontrado a Jesús, el postrer Adán, el nuevo Adán, entonces podemos transmitir la bendición con una descripción de futuro de gloria, de futuro de éxito, de futuro que se espera. Y es más, había otro punto que quería compartir. Dice, compromiso activo. El compromiso activo quiere decir, yo estoy contigo en las duras y en las maduras. Es decir, hijo mío, cuenta con mi respaldo, cuenta conmigo. En pocas palabras, bendito los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Yo maldigo a los que te maldigan y yo bendigo también a los que te bendigan a ti. Es decir, yo estoy detrás tuya, yo te respaldo. Y ese respaldo, esa confianza, es decir, Dios está conmigo, pero es que mi Padre, que me ha dado la bendición, dice, yo estoy contigo, adelante. Era un compromiso que el Padre tomaba de ayudar, apoyar y hacer que se cumpliera las promesas y la bendición que le había dado. Eso es muy importante. No, ya se emancipó, ya es mayor. Pero todos necesitamos saber que somos amados, saber que somos apreciados. Todos necesitamos saber que se nos valora. Todos necesitamos saber que se confía en nuestro futuro. Y todos necesitamos respaldo. Yo estoy contigo. Si te maldicen, yo los maldigo. Si te bendicen, yo los bendigo. Porque yo soy tu Padre. La bendición de un padre y la bendición de una madre son muy importantes. Es más, les digo una cosa, otra anécdota, perdonen que cuente anécdota, pero la cuento de mi historia personal y así no inmiscuyo a nadie. ¿Saben? En una ocasión, mi hermana pequeña, pues era una adolescente, y había salido con unas amigas y había hecho tonterías y un día mi padre la llama y le dice, hija mía, tú llevas mi apellido. Te llamas Medina, ¿no? Sí, papá. Donde tú vas, tú me representas a mí. Y la manera en que tú actúes me representa a mí. Yo estoy contigo, te voy a respaldar, pero no te olvides que cuando tú hablas en nombre de tu familia. Lo que tú haces afecta a tu familia y nosotros estamos contigo, aunque te equivoques, pero tienes que tener cuidado. Oye, marcó de tal manera la vida de mi hermana que cuando iba a decir, pero ¿y qué pueden pensar de mi familia? ¿Qué pueden pensar de mi padre o de mi madre si yo actúo así o así? Y ella quedó marcada por esa especie de bendición, afirmación y de respaldo. Yo estoy contigo, pero cuidado, pues no te olvides que tú nos representas, que lo que tú haces nos afecta a todos. Y nosotros vamos a estar contigo, pero tú tienes que representarnos bien. Oye, desde aquel día ella fue una chica que tenía cuidado con lo que hacía y con lo que decía, porque sabía que ella, cuando estaba sola, representaba a los suyos, a su familia. Y eso es importante, porque después, en el momento que lo necesitaba, cualquiera tocaba a nuestra hermana pequeña, Estábamos todos pendientes y cuidando de ella. La familia estaba detrás, la bendición está ahí. Y todo esto simplemente porque creemos que Dios quiere usar a cada uno de nosotros como vía de bendición para otros. Y aquí fue la bendición de Isaac sobre Jacob. Y cuando le pidieron, dame parte de la bendición, él dijo, no, lo bendije
y será bendito. No puedo echarme atrás. Le he dado mi respaldo total. Le puso las manos encima y lo bendijo. Es más, la bendición, ¿sabe lo que significa? En hebreo significa postrarse de rodillas. Lo cual significaba que cuando el padre le iba a bendecir, se arrodillaba y le ponía las manos encima. En ese contacto le estaba transmitiendo la bendición con esas declaraciones de amor, de apreciación, de respeto, de futuro. Le estaba diciendo, tú eres bendecido. Amados, esta es la historia y tenemos que entender como padres y como los que van a ser padres y todo lo demás, que tenemos que transmitir bendición y no maldición. Porque la bendición te alcanzará y te seguirá. Y la maldición, dice la Escritura, que como pájaro sale volando y va buscando un nido donde posarse. Si le dejamos que se pose en nuestra vida, pues la maldición se posa, si no, no. Pero la bendición, el salmista decía, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Se sentía bendecido. Nosotros tenemos que entender esto. Y esta historia, me permiten cambiar un poco el tono, esta historia va de otra manera. Piensen por un momento que la Escritura nos dice que nuestro Dios solamente conoce a una persona y se llama Jesús. Y Él, si tú sigues a Jesús, Dios te conoce, Dios te ama, Dios está contigo. Y si no sigues a Jesús, la gracia común pues reposa también porque Dios bendice a todo el mundo, pero los proyectos de Dios tú vas haciendo como te da la gana y no como Dios quería que fueran. Así que piensen conmigo, como si Dios fuese un padre ciego que piensa en su hijo primogénito. Nuestro Dios es un padre que solamente tiene a un hijo unigénito. Pero en esta historia eran dos hermanos idénticos, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, del Hijo, ¿verdad? Fuimos creados a imagen del Hijo, porque el Hijo es la expresión de la gloria de Dios. Y a nadie ve a Dios sino el Hijo, y nadie ve el Padre no ve a nadie sino al Hijo. Entonces, cuando nosotros entendemos un poquito de la historia, resulta que nos encontramos con que esta historia tiene un significado diferente también. Y es que Dios quiere darnos la bendición, pero Él solamente puede ver a su Hijo, el que realmente fue bendito desde el vientre de su madre. Pero ¿qué tal si en lugar de que la madre se mete porque prefiere más a uno que a otro, la madre y el hijo se ponen de acuerdo? Vamos a darle la bendición a tu hermano pequeño también. Entonces el hermano mayor hubiese dicho, pues entonces que reciba mi bendición también. Si hubiese tenido otro carácter, no como el de Saúl, claro. Nosotros tenemos un hermano mayor que se llama Jesús. En Él encontramos la bendición. Y el Señor te dice, pasa, Jacob, que te vas a llevar también la bendición. ¿Y cómo? ¿Me va a reconocer? No importa. Mamá, el Espíritu Santo te va a hacer que parezca que tienes los brazos de mis brazos. Pero un momento, llega y el padre le dice, ¿quién eres, hijo mío? Soy Esaú. La voz me suena como Jacob. Ven, lo toca, pero las manos son las manos de Esaú. Oye, ¿cómo son las manos de Jesús? Tienen manos traspasadas. Tú no las tienes traspasadas, pero la Escritura nos dice que todavía persisten esas cicatrices en sus manos y en su costado. Porque, aunque tiene un cuerpo de gloria, porque esas son las marcas de su sacrificio. Y cuando Él va a tocar y palpar, Él dice, déjame. Y le pone las manos, bendíceme, Padre. Y lo palpa, es mi hijo Esaú. No, tú no eres Esaú. Tú eres Jacob,
que significa usurpador, ladrón, pero Dios quiere bendecir, y como Dios quiere bendecir y tienes un buen hermano, te pone ahí, Él pone las manos para que lo noten. Y entonces el padre dice, acércate que te voy a abrazar y besar. Y cuando va a abrazarlo y besarlo, huele su ropa, porque la madre había puesto las vestiduras de su hermano mayor. El Espíritu Santo nos reviste. Y Pablo dice, vestíos de Cristo Jesús. Revestidos del nuevo hombre. Y el nuevo hombre es Cristo. Así que nosotros nos revestimos de la persona de Jesús y podemos acercarnos hasta el Padre, ponernos de rodillas y decirle, bendíceme con la bendición de mi hermano. Y el Padre viene y te pone las manos y dice, mira cómo huele. Pablo dice, para algunos el olor que echamos es olor de muerte para los que se pierden. Pero para los que creen, llevamos olor de vida para vida. ¿Recuerdan el Señor antes de morir? Alguien quebró un vaso de alabastro y lo derramó de perfume de nardo puro sobre sus pies y su cabello. Y el Señor dijo, esto lo ha hecho para mi sepultura, así que no os metáis con ella. Y de hecho no pudieron ungirlo a Jesús en su muerte porque era la fiesta. ¿Y saben qué? No había perfumes. Tuvieron que ir el primer día de la semana a ponerle perfume. Pero resultó que cuando llegaron la tumba estaba vacía. Y cuando entró Pedro y Juan, vieron los lienzos y olieron. ¿Y saben qué olieron? No olieron a los perfumes de los muertos, ni olieron a muerte. Olieron a nardo, el perfume que aquella mujer había derramado sobre Jesús. El nardo, perfume, olor de primavera, de resurrección. ¿Saben? Cuando nos acercamos a Dios temblando porque puede que nos caiga la maldición, resulta que nuestro hermano está ahí y nos ha puesto sus ropas. Y Él dice, tú hueles bien, tú hueles a mi hijo mayor. Si el Señor se acercara, ¿olería a tu sudor o olería a perfume de resurrección? ¿Saben? Es muy importante, porque de ahí depende todas las bendiciones de Dios, que son sí y amén en Cristo Jesús para nosotros. Todas esas bendiciones vienen a través del Hijo. Y si nosotros no estamos en comunión con nuestro hermano, pocas veces vamos a poder llevarnos la bendición. Pero si es nuestro hermano el que nos invita a entrar y nos pone sus vestiduras y pone las manos y nos deja que su olor se impregne en nosotros, entonces vamos a ir llevando el olor de Cristo. Vamos a ir llevando las vestiduras del nuevo hombre. Vamos a ir siendo portadores de bendición. Y esa bendición es la que Dios quiere darte para que tú la transmitas a los demás. Qué bueno que tenemos un hermano que sí nos ama, no nos odia, nos ama. Estuvo dispuesto a pagar el precio, porque le costó. Esaú se llevó, dice, bueno, pues tu espada te tendrá que librar, hijo. Fue la bendición, le dio una pequeña bendición, pero era muy pequeña comparada con la que se llevó el hermano que Jacob representa al cristiano. Aquel que tiene una etapa en su vida en la que cree que puede salir adelante haciendo trampas y de cualquier manera. Y él pretendía salir adelante y era astuto y era sagaz y era listo. Y a su suegro lo consiguió. El suegro se la traía también, pero consiguió quedarse con él varias veces y llevarse. ¿Me vas a engañar tú? Yo te engaño a ti más. Hasta que un día Jacob tuvo un encuentro en un lugar que se llamaba Mahanaim, que vio dos campamentos. Vio por primera vez el campamento de ángeles y el campamento suyo. Y él vio allí una reunión y dice, esto es el lugar de dos campamentos, aquí hay dos en vez de uno. Empezó a percibir
espiritualmente. Estaba pasando la peor etapa de su vida. Iba de vuelta a casa y no sabía si su hermano iba a salir con la espada, porque le había jurado que lo iba a matar. Estaba muerto de miedo. Y le salió un hombre al encuentro, dice la Escritura. Empezaron a luchar. Y empezaron a luchar. Y continuaron luchando. Hasta que ya salía el alba, salía el sol. Y aquel ángel le dio un toque en la cadera. Y se le quedó el músculo encogido, ya no podía ni moverse. Entonces le dijo, suéltame, porque ya sale el sol y me tengo que marchar. Y le dijo, pero no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cómo te llamas? Jacob. Ah, el usurpador. Ya no será más tu nombre Jacob, te llamarás Israel, porque estás dispuesto a luchar con Dios y con los hombres y has prevalecido. Te llamarás Israel. Y Jacob volvió al campamento en la mañana, iba apoyándose en su bordón, en su cayado, porque se había quedado cojo. Todo el resto de su vida quedó como un hombre quebrantado de la cadera. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios nos quebrante, ya dejamos de ser el mismo que se creía que podía conseguirlo todo. Ya la bendición no es porque soy mejor, más listo, más preparado o tengo más dinero. La bendición es porque Dios me quebrantó y yo solamente puedo decir, dependo de ti. Y entonces podemos decir, bendíceme, Padre, bendíceme. Y el Señor te mira y dice, sí, tú hueles a Jesús. Tú hueles. ¿Estás quebrantado? Bien, ese es el estado que Dios quiere para tu vida. Porque al corazón contrito y humillado, aquel que está roto, Dios no lo desprecia. Le dice, venid a mí todos los que estáis cansados, cargados, que yo os haré descansar. El hermano mayor, Jesús. Aquel que estuvo dispuesto a llevar la maldición nuestra para que nosotros pudiésemos llevar su bendición. Vamos a terminar. En esta mañana hay personas aquí que necesitan ser restauradas por los quebrantos y las maldiciones, quizás no voluntarias, pero sí que recibieron de sus mayores algunas maldiciones que hay que romper. Y tenemos que decir, Señor, me desprendo de ella porque ahora me estoy revistiendo de mi hermano mayor, me estoy revistiendo de Jesús, del nuevo hombre. Y hay personas que tienen que dejar atrás el pasado. Jacob representa al cristiano carnal, pero el cristiano quebrantado que pudo transmitir bendición como ninguno de sus antepasados, sencillamente porque dejó que Dios trabajara en su vida. Así que en esta mañana voy a pedir a los ancianos que pasen por aquí. Y si hay alguien que necesita la bendición de Dios, si hay alguien que necesita decirle, bendíceme, Padre, porque me han maldecido en muchas otras ocasiones, pero tú me puedes bendecir en este día. Puedes venir aquí y decir, dame tu bendición. La hermana nos va a guiar en la canción de la bendición. Y si quieres, pasa por aquí y oraremos por ti. ¿Hay alguien que tiene necesidad de bendición? Ven, porque hoy es el día para bendecirte. Hoy es el día que el Señor estableció. No dejes pasar tu tiempo. Dile, Señor, bendíceme, porque tú eres mi Padre. Bendíceme. Vamos a orar por los hermanos. Mientras los demás adoramos al Señor con esta canción, si te quieres te pones de pie y puedes cantar con la hermana Pamela. Aleluya. Ven. Vamos a orar por la hermana.
Elizabeth, ¿no? Dice, ¿qué necesita del Señor, Elizabeth? Que me restaure. De muchas bendiciones porque me han maldecido. Amén. Que le restauren. Porque le han echado muchas maldiciones. El Señor la restaure. Señor, venimos delante de ti y oramos en el nombre de Jesús. Que toda maldición arrojada contra Elizabeth se quebranta por el poder de tu nombre. Y tú la trasladas, Señor, al reino de tu amado Hijo, para poderla revestir con las ropas de tu Hijo, Cristo Jesús. Señor, la bendecimos, invocamos tu gracia. Transforma, Señor, todo su futuro, porque tú eres el Dios que la ha amado desde que estaba en el vientre de su madre. Pedimos, Señor, que la sostenga. Pedimos, Señor, que se marche toda maldición, toda herencia que ha venido del pasado, toda palabra que no fue dicha sin amor contra su vida.